Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos que nos acompañan en esta hora. Les damos un lindo y agradable mensaje desde la ciudad de Gold Coast, Australia. Aquí del otro lado del mundo, sabemos que nos escuchan también en Chile. Un saludo muy grande para mis amigos y hermanos ahí en Chile y obviamente para mi familia en Colombia y para todos los amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Y un abrazo gigante para mis hermanos aquí en Gold Coast. También sé que este audio es enviado para algunos amigos en Brisbane, también en Melbourne y los amigos y hermanos de la iglesia en Perth. Muchos saludos para todos y que Dios les acompañe. Hoy vamos a compartir el mensaje de la lección de la escuela sabática correspondiente al día jueves, la ley y el evangelio. ¿Por qué menciona la ley y el evangelio? ¿Qué funciona? Hoy vamos a entender un poquito y aprovecho de comentarle a algunos amigos que me han preguntado cuál es la iglesia a la cual yo frecuento. Yo les digo que soy de la iglesia adventista del séptimo día y dicen, ¿y qué significa eso? Aprovecho de mencionarles acá. Dice como adventista del séptimo día, nuestro nombre, adventista. Nosotros proclamamos el advenimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le proclamamos a todos los vientos, a todo mundo, porque Cristo Jesús viene pronto a buscarnos y es nuestro anhelo que todo el mundo esté preparado para ese momento glorioso. El centro de nuestro evangelio, nuestro mensaje es Cristo Jesús. Las doctrinas de la iglesia adventista se basan todas en la palabra de Dios. Nuestra base está ahí. Y del séptimo día, por lo tanto, también menciona de que guardamos el sábado como día de reposo de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, de acuerdo a la inmutable ley de Dios. Sábado, séptimo día de la semana. Entonces, nuestro nombre proclama gran parte de lo que representamos. Así que, queridos amigos, los invito para que nos acompañen en nuestra iglesia adventista. Busque una por ahí cerca donde más le acomode. Invite a sus amigos, pregunte a los hermanos de iglesia dónde queda la iglesia adventista, lo invitamos para que venga. Recibimos a todos los amigos y hermanos que nos acompañen de diferentes lugares, de diferentes denominaciones. Aquí no discriminamos a nadie. Abrimos los brazos para todos. Nos alegran que vengan a compartir con nosotros. Y por eso también queremos compartir el mensaje con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Así que puede enviar estos audios, puede compartirlos para sus amigos y vecinos. Aquí nosotros vamos a presentar un poco hoy el mensaje de lo que señala también la ley y el evangelio. A propósito, también quiero mencionar, ya que algunos me han dicho que al parecer nosotros los adventistas le damos mucho énfasis a la ley, pensando y haciendo entender que nosotros somos salvos por guardar los mandamientos. Pero quiero que sepan que la iglesia adventista no enseña que somos salvos por guardar los mandamientos. Vamos a ver por qué. Porque la palabra del Señor sencillamente lo muestra. Lo que sí tratamos de ayudar a definir y entender a la gente es la función que cumple la ley con el evangelio. En primer lugar, veamos Jeremías capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Jeremías capítulo 4, versículo 23. Una época en la que el pueblo de judío estaba pecando contra Dios allí en Jerusalén, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Una razón que tenemos que entender por la cual es importante enseñar a la gente a obedecer los mandamientos de Dios es porque desobedecer los mandamientos de Dios nos trae consecuencias. Y trae consecuencias desastrosas. Quebrantar un mandamiento de Dios ofende en primer lugar a Dios porque Él es el creador y necesitamos someternos a Él como rey, como creador, como nuestro Dios. Por lo tanto, Él tiene su ley y necesitamos como súbditos suyos, como hijos suyos, obedecer a sus leyes. Aquí el pueblo de Israel había pecado, había hecho lo malo a la vista de Dios, había ofrecido incienso a otros dioses, había cometido idolatría. Y el versículo dice
que como desobedecieron la voz de Jehová, por eso vino un mal terrible en esa nación, en ese país, especialmente en la ciudad. Pero veamos otra cita que nos menciona aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, del versículo 20 en adelante. Veamos lo que dice aquí. Me encantan estos textos, porque cuando nos enfrentamos con la ley y vemos que hemos fallado, hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado esa ley y nos vemos a nosotros mismos pecadores, como sin esperanza, ¿verdad? Aquí hay una linda noticia. El libro de Romanos nos encanta. Versículo 20, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note entonces, si yo le digo a usted que guarde los mandamientos fielmente para salvarse, le estaría enseñando un evangelio falso. Porque nadie puede ser justificado delante de Dios por guardar los mandamientos. Puede haber gente que se ha portado muy bien, que ha hecho lo mejor, que ha sido buena persona, y a lo mejor es un ateo. Pero la verdad es que sus buenas obras, su buen comportamiento no lo va a salvar. Nosotros seremos justificados aceptando la única justicia que se recibe a través de Cristo Jesús. Voy a leer el versículo otra vez. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Voy a preguntar. ¿Es la función de la ley salvarnos, sí o no? Obviamente no. La ley no nos salva. Dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Porque también vemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Pero la ley es como un espejo. Haga de cuenta como un espejo. Usted va al espejo, se mira. Después de haber trabajado en el campo, uno llega a la casa en la tarde, se mira al espejo y se da cuenta que la cara está sucia, llena de lodo, llena de barro, de polvo, ¿verdad? Entonces uno no agarra el espejo y se limpia con el espejo, sino que lo que uno hace es ir al agua, lavarse. Toma el agua, el jabón, se baña y después va al espejo y se mira y uno se siente bien. Dice, ahora sí, ¿verdad? Así es la función de la ley. La ley no nos salva, la ley no nos limpia, la ley no nos quita nuestro pecado. La ley lo que hace es mostrarnos en qué hemos fallado. Y entonces una vez que reconocemos que hemos pecado, vamos a Cristo Jesús, el único que puede perdonarnos, el único que puede limpiarnos de nuestros pecados, el único que puede salvarnos y cubrirnos con su manto de justicia. Versículo 20. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, mis hermanas y hermanos, es esa justicia que nos presenta a nosotros perfectos delante del Padre Celestial. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sí, porque somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, porque la salvación es efectivamente un regalo de Dios. Nadie la ganó, nadie la mereció jamás, sino que es por medio de la fe en Jesús. ¿Y qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve, pero que se espera. Por lo tanto, si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, bueno, mi amiga, mi amigo, tienes la esperanza de la vida eterna entonces. Para todos los que creen en Él, porque no hay excepción de personas, todo el que cree en Él, en Jesús. Algunos creen que solamente hay que creer en el Padre, pero la verdad es que Jesús vino para ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesús vino para cumplir el plan de redención. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿y quién no? Todos reconocemos que hemos pecado, en la palabra del Señor lo menciona, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, mira lo lindo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
¿Cuánto cuesta la salvación, mi amiga, mi amigo? Gratis. Justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia, de griego charis, que significa regalo, es por gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, en Jesús tú encuentras la redención. En Él tú tienes la esperanza. Y redención, redimido, significa comprado otra vez. Algo que ya era suyo, tú lo compraste, le pertenece entonces dos veces. Uno porque ya era tuyo, tú lo hiciste tal vez, y el segundo porque tú lo compraste. Tú le perteneces a Dios dos veces, mi amiga, mi amigo. En primer lugar, porque Dios te creó. Y en segundo lugar, porque Dios te compró con la sangre de su Hijo. No con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, acepta a Cristo en tu corazón. Entrégale tu vida. Él es tu Dios. Él es tu Señor. Él vino a redimirte. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto nuestros pecados, nos perdonó los pecados pasados. Ahora, de aquí para adelante, si cometemos algún pecado, debemos ir a Cristo, reconocer, pedir perdón y estamos a cuentas con Dios otra vez. Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí nos damos cuenta, hermanos queridos. Ahora algunos dicen, bueno, se da cuenta, sí que la ley ya quedó eliminada, no hay que guardarla, no es necesario. Pero mire lo que dice el versículo 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Ese versículo no se lo habían leído. Y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero recuerde, la ley no te salva, la ley te muestra el pecado. Pero si vas a la ley y te encuentras que estás quebrantando un mandamiento, no te desesperes. Ve a Cristo, pídele perdón. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y que Dios nos ayude para que podamos ser fieles a sus mandamientos. Romanos capítulo 7. El versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y dice Pablo, porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces mira, una vez más, para tener claro, la ley no nos salva. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado. Pero quien nos salva es Cristo Jesús, nuestro Redentor. Su sacrificio en la cruz del Calvario es para todos los que lo buscan, para todos aquellos que creen en su nombre y lo aceptan. El Evangelio es una buena noticia. Evangelio significa evangelión, de la palabra griega, buenas nuevas, buena noticia. La buena nueva de que aunque hayamos pecado al infringir la ley de Dios, porque todos hemos pecado, podemos recibir el perdón de nuestros pecados mediante la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Además, si nos ha dado el poder de obedecer plenamente esa ley, sí, solamente con la ayuda de Dios, porque solos, sin la ayuda de Dios, nadie puede guardar esos mandamientos. Entonces, no es de extrañar que en el contexto de los últimos días, cuando el gran conflicto brame con especial ferocidad, se describa al pueblo de Dios, de una manera muy específica. Hay una característica que tendrá el pueblo de Dios en el final del tiempo. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, veamos lo que dice acá la palabra del Señor y también vamos a leer 14:12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra el resto de la descendencia de ella. Y ahí da una característica, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces sí, habrá un grupo, un remanente que guardará los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús, el cuyo mensaje principal es Cristo Jesús, aquel que vino por nosotros en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 14. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. 14:12.
Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Voy al versículo completo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dirán, bueno, al final, ¿qué hay que guardar o no guardar los mandamientos? Queremos dejar claro que los mandamientos de Dios no nos salvan. Sin embargo, por amor a Dios, por amor a Cristo Jesús, debemos obedecer sus mandamientos. Porque en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Dios nos pide cosas que podemos hacer. El tema es que como estamos tan habituados a hacer lo malo, entonces nos cuesta acostumbrarnos a ser obedientes. Pero hermanos queridos, con la ayuda de Dios es posible, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia a la ley no es legalismo, sino es una consecuencia natural de amor a Dios y ser salvos por Él. Por lo tanto, hermanos queridos, podemos darnos cuenta que Dios nos ayuda para que podamos obedecer sus mandamientos. Pero gracias a Cristo Jesús, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la salvación en Jesús. Podemos reclamar esa justicia ahora. Puedes pedirle a Cristo Jesús que te dé la justicia divina, porque Cristo mismo es la justicia. Y Él te presenta ante el Padre limpio, te presenta puro y santo. Sin embargo, en el tiempo final, habrá una diferencia entre cualquier persona que se diga ser cristiano y la iglesia verdadera de Dios. Dice que la característica que se menciona allí son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe en Jesús. Que Dios te ayude y que podamos reflexionar estos mandamientos también. Que podamos ser fieles a Dios, así como nos gusta que nuestros hijos sean leales, que sean fieles a nosotros. Así como un esposo fiel es fiel a su esposa o viceversa. Así también debemos ser fieles a Dios, nuestro amado Salvador. Él se agrada cuando ve a sus hijos que se esfuerzan dar lo mejor por guardar sus mandamientos. Que Dios le bendiga y recuerda, si amas a Jesús, guarda sus mandamientos. Con la ayuda de Dios, todo será posible. Pero no lo obedecemos por legalismo, sino por amor a Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Y nos veremos hasta mañana y comparte esto con tus amigos.